Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta aquí en nuestro rinconcito dedicado a desentrañar los misterios y las maravillas del mundo del espectáculo. Para aquellos que se unen por primera vez, les doy la más calurosa y sincera bienvenida. Prepárense porque hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, un viaje que estoy segura les dejará sin aliento. Vamos a desvelar los secretos más íntimos y cautivadores del romance entre Serkan y Özge. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que ha conquistado nuestros corazones, que nos ha hecho suspirar, soñar y emocionarnos hasta la médula en la pantalla, parece que tiene muchísimo más bajo la manga de lo que jamás imaginamos. Hoy, mis queridos amigos, nos sumergiremos de lleno en los detalles más jugosos, en esas pequeñas anécdotas que quizás pasaron desapercibidas para el ojo público, en esos momentos sutiles pero poderosos que marcaron el inicio o consolidaron su amor. Así que si son amantes del misterio, si el romance les derrite el alma y si tienen esa insaciable curiosidad por saber qué es lo que hace tan especial, tan magnética y tan real la conexión entre Serkan y Özge, entonces quédense conmigo porque esto se pone bueno, muy bueno. Y antes de dar el primer paso en este apasionante recorrido, les hago una invitación muy especial, una que siempre hago con todo mi corazón. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto totalmente gratuito que les asegurará no perderse ni una sola de nuestras historias, análisis profundos y por supuesto muchos más secretos jugosos de sus parejas favoritas. Su suscripción es el combustible que me impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, mis queridos detectives del amor, vamos directo al grano. Todos y cada uno de nosotros conocemos a Serkan y Özge por esa química innegable que irradia de la pantalla, esa chispa eléctrica que salta a la vista en cada escena, en cada mirada, y que nos hace suspirar de la forma más entrañable en cada capítulo. Pero ¿qué sucede cuando las luces del set se apagan, cuando las cámaras dejan de grabar y el guión queda a un lado? ¿Cómo nació y cómo floreció esa conexión que parece trascender la ficción, que se siente tan auténtica y palpable? Bueno, mis queridos seguidores, las fuentes que hemos logrado recopilar, las anécdotas que se susurran en los pasillos de la producción, sugieren que todo comenzó de una manera mucho más inocente de lo que muchos podrían pensar, pero a la vez, con una chispa estratégica que sentó las bases de algo mucho más grande. Se rumorea con fuerza que desde el mismísimo principio existió una admiración mutua, una conexión profesional que, casi de forma imperceptible, comenzó a transformarse en algo más profundo y personal. No se trataba simplemente de memorizar diálogos, de ejecutar indicaciones de dirección o de actuar con maestría. Se trataba de una comprensión tácita, de una forma de complementarse el uno al otro en el ámbito creativo. Se cuenta que Serkan, conocido en el círculo íntimo por ser, al principio, un tanto reservado y analítico en sus interacciones, quedó instantáneamente cautivado por la energía desbordante, la espontaneidad y la calidez humana de Özge. Y Özge, por su parte, admiraba profundamente la seriedad, la profesionalidad impecable y la dedicación casi obsesiva de Serkan a su arte. Es fascinante cómo a menudo, esa chispa profesional, esa sinergia creativa, se convierte en el preludio perfecto para un romance real y duradero, ¿no creen ustedes? Es como si el universo conspirara para unir dos almas que se comprenden y se potencian mutuamente en todos los niveles. Uno de los secretos que hasta ahora se había mantenido celosamente guardado, según fuentes muy cercanas a la producción y a su círculo más íntimo, es la forma en que comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del estricto ámbito profesional del set. Al principio todo se disimulaba bajo la excusa perfecta de las necesidades laborales, discusiones exhaustivas de escenas, repasos de diálogos cruciales, o incluso la búsqueda de consejo mutuo sobre ciertas interpretaciones o enfoques de personajes. Pero esas reuniones, que seguramente empezaron con un café rápido en una cafetería discreta o una breve charla en los camerinos, comenzaron a alargarse de manera natural. Se transformaron gradualmente en cenas tranquilas y sin prisas, en paseos improvisados por las calles de la ciudad, en compartir experiencias de vida más allá de la ficción que protagonizaban. Y es que cuando dos personas conectan a un nivel tan profundo, cuando sienten esa afinidad genuina, las barreras naturales de la cautela o la distancia se van derrumbando, una a una. Imaginen la escena, mis queridos seguidores, después de un día agotador de rodaje, con la adrenalina aún recorriendo sus venas y la mente llena de las emociones de sus personajes, en lugar de ir cada uno por su lado a buscar descanso, deciden compartir una cena. Una cena donde hablan de todo y de nada, donde descubren que comparten gustos, miedos, sueños y pasiones que van mucho más allá de su profesión.
Descubren que tienen más en común de lo que jamás hubieran imaginado, y esa autenticidad, esa vulnerabilidad compartida, es la que sin lugar a dudas cimentó las bases sólidas y verdaderas de su relación. No fue un flechazo fugaz, sino una construcción gradual de confianza y entendimiento mutuo. Y hablando de autenticidad, que es un valor tan preciado en este mundo lleno de apariencias, ¿alguna vez se han preguntado cómo Serkan y Özge manejaron la transición, a menudo tan delicada, de ser simplemente compañeros de trabajo a convertirse en pareja? La presión mediática es feroz, la atención constante de los fans puede ser abrumadora, y mantener una relación personal bajo ese microscopio no debe ser nada fácil. Pero Serkan y Özge, según lo que hemos podido indagar, supieron manejar esta transición con una madurez y una sabiduría sorprendentes. Se dice que la discreción fue, y sigue siendo, su mejor arma. Optaron inteligentemente por vivir su romance lejos de los focos más intensos, disfrutando de su intimidad y de su conexión sin la necesidad imperiosa de exponer cada detalle de su vida privada a la voraz prensa o a las redes sociales. Esta estrategia les permitió construir, ladrillo a ladrillo, una relación sólida, genuina y resiliente basada en el respeto mutuo, el amor profundo y la admiración constante, y no en la fugaz validación externa o en la necesidad de complacer a un público expectante. Es un ejemplo inspirador de cómo, en un mundo donde la transparencia a veces se confunde con la exposición excesiva, la privacidad puede ser un tesoro invaluable para la preservación y el florecimiento del amor. Otro detalle que salió a la luz recientemente y que a mí particularmente me pareció fascinante y profundamente conmovedor, es la forma en que se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. No son solo pareja, son cómplices, son el mayor fan el uno del otro. Se cuenta que Serkan siempre está ahí en primera fila, para darle ánimos, para ofrecerle palabras de aliento y apoyo incondicional a Özge en cada uno de sus proyectos, sin importar cuán desafiantes sean. Y Özge a su vez admira con una devoción palpable el inmenso talento, la dedicación incansable y la ética de trabajo ejemplar de Serkan. Este apoyo mutuo e incondicional no solo fortalece su vínculo como pareja, sino que también les permite crecer individualmente como artistas, como profesionales y como seres humanos. Es verdaderamente hermoso ver cómo una relación puede ser una fuente inagotable de inspiración, de fortaleza y de motivación, ¿verdad? No es solo el amor lo que comparten, es también un profundo respeto por el arte del otro, por sus aspiraciones profesionales y por los sueños que persiguen con tanta pasión. Y si hablamos de esos gestos que hacen suspirar, de esos detalles que pintan de colores el día a día de una relación, se cuenta que Serkan tiene una debilidad especial por sorprender a Özge con detalles completamente inesperados. No se trata necesariamente de grandes despliegues públicos o de ostentosas demostraciones de afecto, sino de pequeños gestos, actos cotidianos que demuestran cuánto la conoce, cuánto la valora y cuánto le importa su bienestar. Desde el café favorito traído al set sin que ella lo pida, hasta notas de amor escritas a mano y escondidas en lugares insospechados de su bolso o de su coche. Serkan parece ser un auténtico maestro en el arte sutil y efectivo de hacer sentir a Özge única y especial cada día. Y Özge a su vez, responde con gestos que con la misma dulzura y profundidad, demuestran su cariño, su atención y su profunda conexión. Se dice que ella es una oyente excepcional, una confidente insustituible, y que siempre está dispuesta a ofrecerle un consejo sincero, a brindarle su hombro cuando él lo necesita, a ser su refugio seguro en medio de la tormenta. Esa reciprocidad en el dar y recibir, esa danza constante de afecto y cuidado mutuo, es, sin duda alguna, una de las claves fundamentales y más hermosas de su conexión. Pero, ¿qué hay de los desafíos? Porque, seamos honestos, ninguna relación en este mundo es un camino de rosas perfecto e ininterrumpido, ¿verdad? Se dice que Serkan y Özge también han enfrentado sus propios obstáculos, sus propios momentos de tensión y de prueba. Las largas y extenuantes jornadas de trabajo en el set, las giras de promoción que a veces los separan por semanas, las distancias ocasionales que surgen cuando sus proyectos los llevan a diferentes rincones del país o del mundo, son factores que ponen a prueba a cualquier pareja. Pero lo que ha prevalecido, lo que ha demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad, es su comunicación abierta, honesta y constante, y su compromiso mutuo, esa voluntad inquebrantable de hacer que la relación funcione. Han aprendido a valorar cada segundo que pasan juntos, a maximizar esos momentos de calidad, y a compensar las ausencias con gestos de amor y recordatorios constantes de su vínculo. Esa fortaleza que demuestran al enfrentar los problemas juntos, como un equipo cohesionado y unido, es lo que al final del día, hace que una relación sea verdaderamente duradera y significativa.
No se trata de evitar los problemas, sino de cómo, juntos, con valentía y amor, los enfrentan y los superan. Y ahora un secreto que me encantó descubrir, un detalle que añade una capa extra de calidez y de solidez a su romance, es cómo sus familias han jugado un papel tan importante y positivo en su relación. Al parecer, ambas familias se han integrado de maravilla, se han recibido con los brazos abiertos y han demostrado un cariño sincero y mutuo, y eso, mis queridos amigos, es siempre un indicio muy, muy bueno. Las cenas familiares compartidas, los encuentros casuales que se han vuelto habituales, las celebraciones conjuntas, todo esto demuestra que no solo se aman ellos dos con una pasión profunda, sino que también han sabido ganarse el cariño, el respeto y la aprobación de sus seres queridos. Esto añade una dimensión de calidez, de arraigo y de solidez a su romance, mostrando que es una relación que va mucho más allá de la pareja, que se extiende y se nutre dentro de un círculo de afecto y de apoyo familiar. Y para finalizar, volvamos a esa pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál es el verdadero secreto de su tan comentada y admirada química en pantalla? Pues bien, mis queridos amigos, después de todo lo que hemos desentrañado, parece que la química real, genuina y palpable que comparten fuera de las cámaras se traduce de manera mágica, casi milagrosa, en la ficción. No es solo talento actoral puro y duro, es la conexión real, la complicidad profunda, el entendimiento mutuo que se ha construido día a día, conversación a conversación, gesto a gesto. Cuando existe amor verdadero, respeto mutuo y una conexión auténtica, eso se proyecta en la pantalla, eso lo siente el público, lo ven, lo perciben, y por eso se enamoran perdidamente de sus personajes, de su historia y de ellos mismos como pareja. Esa autenticidad en su relación personal es lo que los hace tan magnéticos, tan irresistibles, y lo que nos cautiva a todos nosotros, sus fieles seguidores. En resumen, mis queridos detectives del amor, hemos descubierto hoy que el romance entre Serkan y Özge no es simplemente una historia de amor sacada de una película, sino una construcción cuidadosa y consciente fundamentada en la admiración mutua, la comunicación abierta y sincera, el apoyo incondicional en todos los aspectos de sus vidas, y una discreción inteligente que les ha permitido proteger su burbuja de amor. Hemos visto cómo empezaron con una conexión profesional que, con el tiempo y la dedicación, floreció en algo mucho más profundo y significativo. Hemos aprendido cómo supieron manejar la presión mediática con una elegancia admirable, cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, fortaleciéndose y creciendo juntos, y cómo, al final, son los pequeños gestos, los detalles cotidianos, los que realmente construyen y mantienen vivo el amor. Su relación es un testimonio vivo y vibrante de que el amor verdadero, cuando se cultiva con respeto, dedicación, paciencia y una pizca de magia, puede superar cualquier obstáculo y brillar con una luz propia, contagiosa y deslumbrante. Muchísimas gracias de corazón, por acompañarme en este viaje de descubrimiento, por compartir conmigo esta tarde de revelaciones. Espero de verdad con toda mi alma, que hayan disfrutado tanto como yo desvelando estos secretos tan bien guardados de Serkan y Özge. Me encantaría saber qué les pareció este análisis, qué aspecto de su romance les sorprendió más, o si ustedes, mis queridos seguidores, tienen alguna teoría propia o algún detalle que quieran compartir. Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, los leo siempre con muchísimo cariño y atención. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y valioso, y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus contactos, para que más personas puedan disfrutar de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo constante es lo que me motiva, lo que me inspira a seguir creando contenido para ustedes con la misma pasión y dedicación. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Les envío un abrazo enorme y lleno de cariño. Hasta la próxima.